Constituyón, egresada del Médico General de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como egresada también de la especialidad en psiquiatría por el Hospital Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México y especialista en psiquiatría infantil por el Hospital Juan N. Navarro, nos dará el tema a continuación de identidad y pertenencia y pandillas. Démosle la más cordial bienvenida. Buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecerles al apoyo de que me invitan aquí y que me tocó hablar de un tema que mezcla tanto aspectos de psiquiatría infantil como aspectos sociológicos y aspectos antropológicos, y por lo demás me parece bastante interesante. Y la verdad es que pensé que iba a haber poquita gente, pero hay bastante, ¿no? Eso me da gusto porque me hace pensar que pues estamos más interesados cada vez en la salud mental, ¿no? Y sobre todo la salud mental infantil. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la identidad. La identidad es una estructura mental interna que involucra el sentido del desarrollo de la identidad del sí mismo a lo largo del tiempo y de las situaciones. O sea, el saberme yo y que yo voy a continuar a través del tiempo y voy a ser el mismo a pesar de las situaciones que se me vayan poniendo a lo largo del tiempo. Al final se puede definir como la conciencia que una persona tiene de sí misma y que la distingue de las demás. William James fue de los primeros que definieron la identidad y comentaba él que es una organización de un yo material, social y espiritual, que existe un vínculo entre la personalidad y la autoconciencia. E incluso en el psicoanálisis, pues bueno, sabemos que el yo o el concepto del yo va a ser el mediador entre el superello y el ello, ¿no? Pero uno de los autores que más ha hablado de lo que es la identidad es Erikson. Y definió la identidad personal como una toma de conciencia del individuo de su constancia del sí mismo y continuidad en el tiempo. De hecho, él comenta que en la adolescencia es donde se consolida la identidad y es el que más habla sobre este tema. En la adolescencia hay un conflicto, puede haber un conflicto de identidad y la consolidación de la identidad. La consolidación de la identidad es esencial en el desarrollo del adolescente normal. Y Duvet, que es otro autor, define la identidad social y personal, donde el actor puede manipular la identidad sin ser totalmente tragado por ella. Pero actualmente lo que se sabe es que la identidad se va consolidando incluso desde los primeros años de vida. Un concepto que ya escucharon hablar en la anterior plática es el de las relaciones objetales, y esto se da desde los primeros días de nacido. La manera en cómo una madre o un cuidador principal cuida un niñito, eso va haciendo que uno vaya proyectando figuras cuidadoras adecuadas a lo largo de la vida, que nos van a hacer que tengamos una adolescencia sana y por ende que podamos formar una identidad normal. La teoría de las relaciones objetales describe las representaciones internas del individuo acerca del sí mismo y de los otros. De manera que, por ejemplo, si un niñito tiene, un bebé tiene una mamá que es cuidadora, que responde a sus necesidades cuando está llorando, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, ella va introyectando una figura que le da seguridad. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando tiene una mamá que no entiende el lenguaje del niño, que se desespera, que lo agrede, que le pega, que se adicta a sustancias y que por ende muchas veces lo abandona con tal de consumir sustancias, cosas que bueno, no se dan en nuestro país, pero en algunos lados sí. Ese niño tiene una confusión porque de esa figura que pudiera ser cuidadora y que debería ser cuidadora principalmente,
pues hay como una dualidad, puede ser agresiva, pero al mismo tiempo tendría que ser cuidadora. Y entonces empieza a causar confusión, ¿no? Al final, la integración de las representaciones del sí mismo y de los otros conlleva un proceso de desarrollo que está influido por factores biológicos y experimentales. Y esto no solamente es cuestión de algo externo. El cuidado que un bebé va teniendo a lo largo del tiempo va causando que su desarrollo cerebral sea normal y que responda de manera normal en la adolescencia. Entonces, la formación de una identidad se acelera en la adolescencia y alcanza su resolución en el adulto joven. Cuando uno llega a entender quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero en la vida y qué me hace diferente de los demás. Entonces, pensando en eso, imagínense, ¿cuántas personas hay que tienen 40 años o 50 o más y todavía no consolidan su identidad, ¿no? Esto habla de personas que no han pasado por una adolescencia sana. Entonces son personas que ni siquiera saben quién son ellos y que pueden tener un conflicto en cuanto a eso. Las representaciones del sí mismo, el desarrollo del afecto y las relaciones de apego se valoran mientras se desarrolla el niño. De manera que el consolidar una identidad sana, el tener una adolescencia sana, empieza no solamente a partir de que empieza la adolescencia, sino a partir también de que desde los primeros días de vida. Entonces la identidad pasa a ser un concepto que adquiere forma cuando nos sentimos y nos escuchamos un diálogo interno, es decir, saber quién soy, poderme representar, o sea, poderme imaginar en un futuro. Por ejemplo, yo imagínense que en mi adolescencia yo me podía imaginar así como una psiquiatra acá con mi diván y todo el rollo, o como, a lo mejor como, habrá quien se imagine de otra manera, como una cantante o como una señora con hijos, etcétera, y se construye a través de la interiorización individualizada que genera el sentido último de pertenencia. Esto me va a hacer entender que yo pertenezco a una sociedad y que, a pesar de que la sociedad puede compartir características conmigo, también yo soy diferente como ser humano a todo el resto de las personas. La etapa de juventud es particularmente crucial en la definición de la identidad de la persona como ciudadano. Es una época de experimentación y riesgo que requiere atención social, familiar y estatal, en la que es importante conocer y diseñar políticas públicas que partan de la idea de transitoriedad y de construcción de autoestima, masculinidad, género y sentido de pertenencia a redes sociales. O sea, a redes sociales no me refiero obviamente a Facebook y Instagram, ¿no? Sino a la cuestión de que pertenecemos a núcleos sociales. Pero desgraciadamente, bueno, la adolescencia es una de las etapas que menos, digamos, atención tiene. ¿Por qué? Porque son los que como que ni son adultos ni son niños, ¿no? Entonces, existe el pediatra y existe el médico internista. Y entonces al adolescente, ¿con quién lo llevamos? ¿Con el pediatra o con el médico internista? Pues generalmente a veces lo llevamos con el pediatra, pero el pediatra a veces ve a los niños, a los adolescentes como niños, ¿no? Y si lo llevamos con el internista, pues lo quiere tratar como niño. O sea, no hay una área especialista o especial de la salud mental que específicamente de adolescentes, o incluso de la medicina, ¿no? Que específicamente de adolescentes. Y de nuestra misma sociedad, bueno, hasta hace poco se le empezó a dar cierta importancia, porque la verdad es que no hace mucho tiempo los adolescentes eran como adultos chiquitos, y muchas sociedades a la fecha todavía hay sociedades donde se saltan la adolescencia, los casan desde bien chiquititos y pues bueno, de ser niños tienen que pasar a ser adultos. Pero la adolescencia es una etapa muy importante, donde
uno de los fenómenos emocionales, uno de los fenómenos psicológicos que se dan es la construcción de la identidad, que se construye entonces, por ende, en base a la interacción con otros. La identidad es una definición socialmente construida del ser, es un fenómeno eminentemente subjetivo con un componente emocional, y esto implica autoestima, el que nosotros mismos nos queramos. Ahora, el título es Identidad, Pertenencia y Pandillas, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo por qué, al último vamos a ir hablando de las pandillas, pero por qué todo se va dando como junto con pegado. La identidad y la pertenencia son conceptos complementarios. Y esto es importante para entender por qué se forman las pandillas. Los beneficios que se adquieren en cuestión de pertenencia tienen poco que ver con beneficios económicos. Es mayormente con pretensiones personales. Y los jóvenes que exploran identidades contradictorias de manera saludable emergen con un sentido del yo aceptado socialmente. Entonces, los adolescentes, al ir creciendo, al ir cambiando, pues bueno, se ven en un espejo y se van a ver, bueno, eso es un poco confuso porque ya no se ve como el niño chiquito, pero tampoco se ve como un adulto, y peor tantito. En general los adolescentes se tienden a ver deformes porque les empieza a salir acné, les empieza a salir vello por todos lados, se les empieza a hacer chistosa la voz, ¿no? Entonces eso los lleva como a que tengan cierta confusión sobre quiénes son. Y aparte se tiene que dar un fenómeno que es la separación de los padres. Y entonces el adolescente, ¿qué pasa? Que quiere adquirir los beneficios del adulto, pero sin las responsabilidades, ¿no? Y se hace rebelde. Y es donde entra en más conflicto con los adultos, ¿sí? Cuando uno de niño ve a sus papás como que todo lo que me dice mi papá y mi mamá pues es ley y no hay posibilidad de cuestionarlo, el adolescente se lo empieza a cuestionar. Entonces empiezan los conflictos de, bueno, a ver, ¿por qué yo el domingo tengo que ir a misa, no? O sea, ¿quién dice que Dios existe? No, pues eso, pues Dios existe, ¿no? Porque luego le preguntan a los papás y los ponen en un dilema, ¿no? Dios existe y punto. Pero ¿de dónde sacan esa idea? Pero el más inteligente es el adolescente, más empieza a cuestionar todos estos conceptos que son básicamente abstractos. Y pues bueno, eso les revienta a los papás, ¿no? Entonces empieza con las cuestiones de rebeldía y el adolescente pues quiere hacer acá en su fantasía el mundo mejor, quiere hacer él solito va a poder cambiar al mundo, él solito va a hacer que la marihuana sea legal, él solito va a ganar dinero sin esforzarse, ¿no? Tampoco no piensan así, porque tienen un sentido de un poder muy importante, de que a mí no me va a pasar nada, yo voy a poder arreglar todo. Bueno, esto también pasa de repente con algunos políticos, pero digamos, hablando de adolescentes, eso es lo que sucede en su mente. Y entonces, como para el adolescente, papá y mamá no me entienden, entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar grupos de pertenencia, ¿sí? Los grupos de pertenencia no son lo mismo que las pandillas, ¿no? Porque luego en el lenguaje común decimos, es que mi pandilla es fulanita, sutanita y perenganita. Eso no es una pandilla en sí, como definición, ¿sí? Lo normal es que un adolescente se junte con pares. Preocúpense si un adolescente está pegado con su mamá. Eso no es normal, ¿sí? Un adolescente va a buscar pares. Por ende, como adultos, tenemos que saberlos encauzar para que tengan grupos sanos y desde chiquitos, de preferencia, meterlos a grupos de deportes, de actividades artísticas, que los scouts, que el grupo de la iglesia, de manera que él entienda. No es nomás así el hecho de, pues ya voy a la escuela y pues que hay, se junte con sus amigos, no. En un grupo de estos, él va a sentir que comparte características comunes con otros.
y va a ser más fácil que pertenezca a un grupo sano. Cuando esto no sucede, ¿qué pasa? En estos niños que pues la mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar, y son niños de departamentos que se la pasan todo el día jugando videojuegos, ¿no? O se la pasan todo el día en el internet. Empiezan a contactar chavos que, bueno, muchas veces incluso aparentemente son chavos, porque muchas veces son adultos, que no son lo más sano del mundo, y entonces empiezan a conocer gente con las cuales se sienten identificados, ¿no? Y de aquí surge lo que son las tribus urbanas, que esas, bueno, vienen generándose desde hace muchísimos años, desde los 60. Entonces tenemos a los pachucos, los emos, los punquetos ya tienden a desaparecer, ¿no? Pues los que andan en motos, los que, etcétera, ¿no? Los fresas. Esos son como tribus urbanas. El adolescente tiene formas distintas de explorar roles. Por un lado, depende de su capacidad cognitiva, de los estilos de crianza y de factores socioculturales. Dependiendo de cómo el chavo ve al mundo, se va a juntar con tal o cual persona. Si ve un mundo que es caótico y ve un mundo que está lleno de drogas y ve un mundo que es agresivo, pues es más factible que se junte con ese tipo de personas que cuando su mundo es más contenedor. Igualmente, si los padres desde la infancia le han enseñado que le han mandado mensajes contradictorios, por ejemplo, no, mire, hijito, es muy malo mentir, ¿no? Y le hablan a la mamá y sí, que no estoy. O cosas como, nunca vayas a fumar tú porque te hace mucho daño, y lo primero que hace la mamá es sacar el cigarrote, ¿no? Entonces, todos esos son mensajes contradictorios para el chavo, ¿sí? Que lo van a llevar a juntarse con ciertos grupos de chavos. Y esto puede llevar a que se originen las pandillas. Y el fenómeno de las pandillas es algo muy interesante, que es más que un fenómeno mental, de salud mental. Yo diría que es un fenómeno sociocultural. Las pandillas actúan como organizaciones emocionales que suplen las carencias afectivas de la familia. Y entonces los pandilleros pues no van a surgir generalmente en lugares de gente rica, van a surgir la mayor parte de las veces en el mundo en lugares de gente pobre. Y porque en general, la mayor parte de las veces también, el común denominador es que hay una falta de oportunidades que limita la identidad de manera constante. ¿Cómo puedo pensar, por ejemplo, en un chavo que nace en una familia donde tienen 8 hijos, que viven en un barrio pobre, la señora tiene un ingreso mínimo, el papá va y viene porque es alcohólico? ¿Cómo puede aspirar un chavo a ser, no sé, a consolidar un sueño de lograr ser ingeniero, doctores y antropólogos? Es complicado, ¿sí? Muchas veces dicen, ay, es que el que quiere puede. No, no es cierto, la verdad es que no es así, no es tan sencillo. Y entonces, bueno, debido a esto, pues esto les empieza a generar enojo, ¿sí? Si mi mamá y mi papá no me hacen caso y yo salgo y encuentro un grupo de chavos donde me siento acompañado, comparten intereses conmigo, intereses me refiero no a que se pongan a hacer deporte, me refiero a pintar primero bardas o consumir drogas o andar con chavas, andar en la calle, ¿sí? Pues eso está padre para el chavo. Entonces se va a juntar con ellos. Y se va a proporcionar un medio con el cual identificarse, por fin, de dejar de ser nadie, al fin son alguien, ¿no? Porque ellos se sienten en ese grupo y en ese grupo los hacen sentirse importantes. Un pandillero en muchas ocasiones puede dar la vida por su compañero pandillero. ¿Qué pasa? Ustedes ven que, por ejemplo, golpean a uno de la pandilla tal
¿Y qué hacen los demás? Pues van a madrearse a todos los demás, ¿no? Y entonces empieza la guerra de pandillas, ¿sí? Entonces eso los hace sentirse por fin importantes, ¿sí? Entonces, las pandillas son un grupo de personas que forman una alianza basada en necesidades sociales variadas, que participan en actos dañinos. Esto es una característica, ¿sí? O sea, no hay pandillas que no sean delincuentes, ¿sí? Sí hacen actos delincuentes. Una cosa son grupos de adolescentes, otra cosa son tribus, y algo muy diferente son las pandillas. Y van en contra de las normas de la sociedad. Entonces los jóvenes más susceptibles de unirse a una pandilla son pues, los que no se quieren, los que no tienen adultos que puedan ser modelos positivos, los que tienen dificultades escolares. La mayoría abandona la escuela a tempranas edades, y no hay interés por parte de los padres por volverlos a meter a la escuela. Los que tienen una familia donde hay violencia. ¿Cómo le puedo decir a un chavito que es pandillero que no sea violento cuando su familia pues, se lo madreaban, la mamá, el papá también igual se golpeaba a la señora pues cada que iban a comer pues era una guerra sin cuartel entre todos? Cuando hay abuso de drogas, e igual aquí como lo que decía la doctora Marisol, que abuso de drogas no solamente es abuso de drogas ilegales, ¿no? Evidentemente cuando un chavito es en una pandilla, pues no va a consumir alcohol y tabaco, va a consumir cosas más sustanciosas. Pero ellos, cuando empiezan con el alcohol y el tabaco, pues es más factible que se unan en ese momento a la pandilla. Y cuando tienen amigos miembros de pandilla, ellos los jalan, ¿no? Le dicen, no, pues mira, tú, o sea, como andas bien abandonado, pues mejor vete para acá, que está bien padre, ¿no? Andamos todos juntos nos cuidamos. Y las edades pueden comprender desde los 13 a los 21 años, pero esas son las edades más comunes en las cuales encontramos chavos pandilleros, pero también hay adultos en muchas ocasiones. La mayor parte de las veces igualmente son hombres, pero también hay mujeres hoy día. Concluyendo, se puede, los motivos por los cuales una persona se une a una pandilla es por identidad, porque eso los hace tener cierto sentido de que existan, por protección. Si yo solamente uniéndome a una pandilla y nunca me he cuidado mis cuidadores principales y yo tengo que andar solo en una calle que es agresiva, pues la pandilla me puede ayudar a sentirme seguro y a cruzar por ciertas calles agresivas pues con cierta seguridad. Por compañerismo, por intimidación, también muchos chavos se unen a pandillas no solamente por convicción propia, sino por amenazas y por amor propio. Viendo la historia de las pandillas, yo no la conocía, la verdad, y la investigué pues, para esta plática, y pues me pareció bastante interesante, porque fíjense, anteriormente, a lo mejor allá por los 60, 70, la edad pues en los tiempos de mis papás, ¿no? Más o menos de mis abuelos, etc. Pues lo que acontecía era que eran grupos de chavos en varias calles, pero ellos lo que buscaban era ser rebeldes y en contra de las reglas, ¿no? Entonces sacaron sus coches y andaban a toda velocidad y pues chupaban y pues fumaban, etc. Pero de ahí no pasaba, o sea, era más como la cuestión de identificarse con un grupo que en sí de delinquir. Entonces los grupos tenían vida corta y estructura informal. Se agrupaban para disfrutar del tiempo libre y a veces protestar por situaciones sociales. O dos, eran niños y adolescentes que se organizan para sobrevivir con ciertos actos delictivos, pero no tan graves, ¿no? Y una cuestión importante es que en ese entonces, pues aún no se identificaban con un barrio.
cosa que hoy día, pues sí se da. Las pandillas se nombran por los barrios donde pertenecen. En los 80 ya tienen nuevas formas de organización y realizan otras acciones. Y aquí ya adquieren prestigio en su barrio. Aquí ya los actos delictivos que hacen son más marcados. Irrumpen en escuelas y vecindarios y llaman la atención las pandillas que se originan en Guatemala, Salvador y Honduras, que es cuando surgen los famosos maras, y en Costa Rica los chapulines. ¿Qué pasó aquí? Miren, si para los chocheteros, como yo, en los 80 recuerdan que estaba la guerra del Salvador, la guerra civil del Salvador. Entonces, en ese entonces, bueno, se estima que más o menos en esa guerra, que fue una guerra muy, muy cruel, se murieron alrededor del 2% de la población de ese país, ¿no? Y mucha gente salió huyendo a los Estados Unidos y se obtenían armas muy fácilmente en El Salvador. Entonces, toda esta gente que salió huyendo a los Estados Unidos, cuando termina la guerra en el 92, pues de Nueva York deciden, no, pues ya vamos a regresarnos, ¿no? E intentan regresarse y tienen acceso fácilmente a armas. Y esta gente, por lo único que sabía hacer era matar, ¿no? Y entonces empiezan a hacer lo que se llaman las maras, ¿no? Debido a, imagínense el resentimiento social tan grande que tenían después de haber vivido una guerra, hambre, que mataron a su familia, violaron a su esposa, etc. Pues ellos lo único que sabían hacer era matar y de esta manera lograr sobrevivir. Empiezan a migrar a todo lo que es Centroamérica y empiezan a hacer sus pandillas, que son las pandillas más agresivas a la fecha. Y ahí es donde le empiezan a dar importancia a lo que son las pandillas, ¿no? Pero lo primero que hacen en El Salvador es, bueno, vamos a hacer así como un barrido, cualquiera que parezca pandillero, pues lo vamos a matar, ¿no? Y entonces se han encontrado incluso gente colgada, por el simple hecho de ser pandillero. Esto, pues digo, yo no sé en qué cabeza cabe que eso va a solucionar un problema, ¿no? Evidentemente eso origina más resentimiento social y más coraje y crecen más las pandillas, ¿sí? Ahora, esto pasó en Centroamérica. Afortunadamente en nuestro país no es tan marcada la situación, pero estos maras pues están fluctuando entre Estados Unidos y El Salvador y Guatemala, etc. Y pues nuestro país tiene casi no tiene influencia de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no. Entonces, todos los estados del norte, pues empiezan también igualmente a recibir chavos de estos y es donde más empieza a ver el fenómeno de las pandillas. Y surgen en Brasil también lo que se llama, por ejemplo, escuadrón. Todos estos, en Brasil, los escuadrones de la muerte, la policía cívica, la sombra negra, eran los que limpiaban pandillas, ¿no? O sea, los que se agarraban a matar a cualquier gente, nomás porque la habían tatuada ahí fea, pues órale, ahí va. Y entonces, bueno, hay dos grupos a la fecha juveniles que pueden causar, con las cuales se asocia la delincuencia, que son las tribus y las pandillas. Miren, esto va en aumento porque, bueno, antes no existían las redes sociales, no existía la globalización, no existía todo eso. Entonces, los valores, voy a sonar así como un poco ñoña, pero pues así era, ¿no? O sea, los valores nos los inculcaba nuestra familia, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, pero ahora, bueno, es que ahorita voy para allá, o sea, los valores nos los inculcaba nuestra familia y pues como que nos decían, no, pues tienes que ser de tal o cual manera, tienes que estudiar, tienes que ser tal o cual persona, una buena persona, bla, bla, bla. Bueno. Pero ahora los chavos tienen una gran influencia por todo lo que son las redes sociales. Entonces, por un lado,
pues sí, la mamá y el papá les dicen lo mismo, pero por otro lado, toda la información que están recibiendo es que si no ganas dinero de manera fácil, pues eres un loser, ¿no? Y el dinero empieza a tener un valor muy importante en nuestra sociedad, ¿sí? No tenerlo propicia aislamiento, frustración y exclusión de la sociedad. La desvalorización familiar provoca que los jóvenes entonces tomen sus propias decisiones, y cuando toman sus propias decisiones, pues muchas veces van a ir en contra de las reglas. Y entonces, bueno, ¿cómo está la situación en nuestro país? Y más específicamente en nuestro estado. Aunque no lo crean, y aquí dirán muchos, uy, no, pues es que se ha aumentado mucho la criminalidad, pero de verdad, pareciera que San Luis no está tan peor comparado con otros estados, ¿no? Se estima que en San Luis hay 277 pandillas que tienen una edad promedio de 17 años y que se mueven en las colonias de Las Piedras, Morelos, Guarnos, Infonavit Morales, Las Curias, mártires de la Revolución, Progreso, General y Martínez, Satélite, Bellas Lomas, Montías y Las Pilitas. Muchas ni siquiera las puedo oír justamente. Y aquí en San Luis, bueno, las faltas que ellos tienen es que ingieren alcohol, intoxican, andan vendiendo marihuana, se intoxican con marihuana, alteran el orden y participan en riñas. O sea, parecía que en México, afortunadamente, el homicidio o las violaciones no son tan marcadas como en ciertos países de Sudamérica, ¿no? Donde estos incluso son ritos de iniciación. Los chavos entran a la pandilla después de que matan o que violan a alguien, ¿sí? Aquí en México pues son más así como de voy a pintar una barda, me voy a meter en una casa, voy a robarle a la señora, con violencia o sin violencia. O sea, tal vez está gacho, pero no tanto, ¿no? Entonces, las pandillas, hay un autor que se llama Carlos Mario Pereira Restrepo, que es colombiano. Él estudió en la universidad y él tiene muchos libros sobre pandillas. Él ha investigado este fenómeno, incluso metiéndose a las pandillas. Él definió un concepto que se llama tiempo paralelo, y es que pareciera que las pandillas viven en una sociedad alterna a la de nosotros, ¿sí? El elemento estructural de las pandillas es el tiempo paralelo, y el elemento sociológico que va a dar como tal una pandilla. El tiempo paralelo se caracteriza por una fractura con lo instituido, familia, desocupación, y están entregados al grupo, tienen una protección y transgresión. La cuestión del grupo viene montada con prácticas conflictivas y tienen que respetar miedo y respeto, tienen que despertar miedo y respeto. Demanda reconocimiento de su violencia y brutalidad y no de su dignidad e integridad. Es decir, al final, el chavo es importante en la medida en que se ama, en que se aviente a hacer más cosas de riesgo o en que vaya más en contra de la sociedad. Y actualmente el fenómeno sociológico es que tienen un territorio, o sea, pertenecen a un barrio que los hace vincularse con un grupo de chavos. La edad y sexo, decíamos que la mayoría son hombres jóvenes, pero hoy día también ese prototipo se está rompiendo y también hay pandillas donde hay mujeres y donde hay adultos. Y lo popular, ¿no? O sea, son pobres. Aunque en algunos casos no falta como el chavito más, que tiene más recursos económicos que se integra una pandilla, pero es lo menos común. Y se dan básicamente en la ciudad, no se dan tanto en el campo. Entonces, al final, ¿qué es lo que diferencia a una pandilla de otros grupos de chavos? En general, en las pandillas hay consumo de psicoactivos, porque la adicción sostiene la realidad de la pandilla en un mundo paralelo. Hay robo y violencia,
el discurso, el más respetado, al final es el más violento, y lo sociológico, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, esto es lo que los distingue de otros grupos de chavos. La evolución de las pandillas en México, en los 40 encontrábamos a los que eran los pachicos, en los 70 eran lo que se llamaban los chavos banda, que tenían como más, bueno, a la fecha todavía hay chavos banda, pero ellos se limitan a asaltos a transeúntes, saqueos, ritos de iniciación y también pertenecen a un territorio. Sin embargo, actualmente las pandillas usan armas, no son tan grandes como en ese entonces y tienen menos ritos de iniciación, ya no tienen tantos requisitos para integrarse. Bueno, ¿y qué hacer, no? O sea, ¿cuál es la solución al fenómeno de las pandillas? Pues, la verdad, es algo muy difícil porque, bueno, si de por sí decían, ¿no, Marisol, que los adictos son un poco apestados, los adolescentes son un poco tomados en cuenta, ahora los pandilleros, pues peor tantito, ¿no? Pero tendremos que aplicar políticas públicas que se conecten e integren geográficamente los ámbitos de mayor vulnerabilidad urbana, de manera que se recuperen los vínculos comunitarios rotos por la inseguridad pública. Incorporar a los jóvenes a proyectos comunitarios y vecinales y diseñar y poner en ejecución observatorios del crimen y la violencia juvenil. Y esto sí se ha dado en México, ¿no? O sea, todo esto de vecinos observando y todo esto ha ayudado a que se frene el avance de las pandillas. Pero bueno, aquí implica, imagínense, todos estos lugares donde se juntan, que generalmente a veces son canchas de deportes, de básquet, de fútbol, etc., abandonadas, que bueno, pues se volvieran a reconstruir, que sí sirvan para hacer deporte, que se junten ahí chavos para lo que fueron hechos esos lugares, ¿no? No para drogarse y practicar, sino para hacer cosas como esas. Esos edificios abandonados, pues implicaría también cambiar todo lo que va alrededor de ese lugar para que puedan tener un espacio seguro y desarrollar programas sociales que enfrenten de manera directa y transparente factores de riesgo. Pues eso está, imagínense, si decíamos que los factores de riesgo es que consuman drogas, que no abandonen la escuela, que sus papás sean buenos, que sean familias integradas, bla, 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 pues está así como muy complicado. Recuperar espacios públicos de encuentro y recreación mediante inversión de infraestructura, crear consejos locales de seguridad y comités comunitarios de monitoreo del crimen, profesionalizar a los cuerpos policiales, de manera que no los traten como muchas veces, una como adultos y otra como apestados, ¿no? O sea, sino que les permitan rehabilitarse. Y reconocer el fenómeno de las pandillas juveniles y violencia asociada como un problema social abierto. Todavía hay estados de la República donde dicen que no existen las pandillas, ¿no? En esas ciudades, cuando las pandillas sabemos que en todas las ciudades de todo el país están presentes. Fíjense, esto es para reflexionar. Los jóvenes se enfrentan hoy al riesgo de un nivel de vida peor al de sus padres. 1 de cada 5 adolescentes ni siquiera tienen dinero para comer. Solo el 30% de los universitarios tienen actividades acorde a lo que estudiaron. Esto también es frustrante, ¿sí? Imagínense, no sé, una familia donde los papás hacen un gran esfuerzo para mandar a su pobre hijo, bueno, a su hijo a la universidad, que por fin termina la universidad y sale de la universidad y tiene que trabajar como taxista, pues ¿para qué estudia uno? No, pues nada más. Entonces, 17 millones de jóvenes abandonan el nivel básico de sus estudios, la mayoría por necesidades económicas. La mayoría se tiene que poner a trabajar. Y si pensamos que México es el país donde más adolescentes se embarazan, pues esto es terrorífico, ¿no? O sea,
Porque estos chavitos, pues su destino es casi como, no sé, casi que pues, su destino ya está escrito, ¿no? Para los recién egresados de las universidades, el sueldo mensual al que aspiran, ¿cuál es? 6,200 pesos. ¿Por qué te alcanza eso? Imagínense, o sea, bueno, a lo mejor para uno solo, pues medio, pero para mantener una familia, ¿dónde? En el 2009 se perdieron más de 330,000 plazas laborales. Miren, desgraciadamente todavía pasa que se presume así que no, ¿sabes? Tenemos muchos empleos. Y puede ser que sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Pero la cosa es cuántos de esos empleos uno gana lo que tendría que ganar para mantenerse, ¿sí? Ahora, los empleos generalmente contratan a personas adultas y no contratan a adolescentes, mucho menos contratan a pandilleros. Y bueno, lo que nos caracteriza, ¿no? La corrupción, bien padre. A los 12 años, los mexicanos realizan su primera mordida, ¿no? Eso es terrorífico también. ¿Cómo podemos pedir al gobierno que no sea corrupto? Y es lo primero que enseñamos en casa. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.